participar en el proceso educativo de su hijo, dependiendo de la forma en la que sea o como sea. El aprendizaje es que nosotros traslademos tareas que tienen que hacer en el cole para que las hagan en casa. Que le diga, tú tienes que hacer caso a lo que te diga la profe. Él me había pegado, mi padre me pegaba y luego me preguntaba por qué, ¿no? Y decías, hostia, y ahora es al revés, ¿no? Las comunidades de aprendizaje es una forma de organización del centro, ¿vale? Es que es una comunidad de aprendizaje, pero sí que adoptabas estrategias como, por ejemplo, claro, los grupos interactivos, y los padres, cuando se meten en el aula y ven la diversidad que hay en el aula, ven las dificultades que un profesor tiene, etcétera, etcétera, ahí cambia mucho la visión de los padres también. Porque hablábamos, si quieres, podemos, o sea, dejamos aparte el tema ya de que, por ejemplo, en secundaria, yo nunca he visto un taller de padres, jamás, creo. Es muy difícil. En primaria, muy poco, y es algo que tenemos que hacernoslo mirar. Y en infantil, es verdad que hay muchísimo más. Pero también... para pasar tiempo en familia, solamente necesitas a la familia. Te da igual el lugar, te da igual el sitio, puedes también ir a hacer una excursión al parque que tienes al lado. A muchos padres se les está yendo la mano con esto de las redes, del acceso a las redes sociales. Cuando dices, pues tu padre aquí no manda. Eso sí, así tu padre. Pues aquí tu padre no manda. Ojo, no, que si viene mi padre vas a ver. Hola y bienvenidos a este nuevo capítulo del podcast de Escuela de Maestros, Educación sin filtros. Hoy hablamos con Fanny de un tema que pensamos que tiene un impacto, de hecho lo veremos con números, bastante significativo en el aprendizaje, que es el impacto del entorno familiar en el aprendizaje de nuestros niños, de nuestros alumnos y alumnas, y estrategias que podemos llevar a cabo para de alguna manera pues apoyar en este ámbito desde casa, ¿no? Así que nada, si quieres empezamos. ¿Vale? Claro, empezamos. Y empezamos con algo que me gustaría, que lo hemos dicho, datos, ¿no? La familia como pilar del aprendizaje, ¿no? Hay estudios, de hecho metaanálisis, o sea, estudios grandes que hablan de que el apoyo en casa incide hasta en un 40% en cuanto al aprendizaje, ¿no? En cuanto a la mejora del aprendizaje de nuestros alumnos y alumnas, ¿no? ¿Qué piensas de esto? A ver, nosotros llevamos mucho tiempo en las aulas, ¿no? Y hemos tenido muchos grupos y entonces podemos hablar de qué perspectiva tenemos de esos estudios focalizándolo en lo que nosotros hemos vivido, porque al final nosotros hablamos de lo que nosotros hemos vivido. Entonces, yo en los diferentes grupos que he tenido, los diferentes años, las diferentes familias con las que he podido tratar, hemos visto o he visto, mi experiencia ha sido que cuando la familia está o tiene como foco, ¿no?, participar en el proceso educativo de su hijo, dependiendo de la forma en la que sea o como sea, pues tú ves que ese alumno, aparte de lo que tú puedas proporcionar en el cole, consigue un potencial muchísimo más alto, ¿vale? Y si ese apoyo de la familia conecta con la filosofía que desde el cole se quiere transmitir y se trabaja con el peque, pues ese potencial aumenta muchísimo. Sí, entonces creo que un poco la conversación de hoy girará en torno a cómo los docentes podemos hacer que la participación de los padres aumente, ya sea tanto en el día a día en el aula como desde casa. Y cuando decimos desde casa, yo por lo menos no me estoy refiriendo a que hagan deberes con ellos, ¿vale? Que esto podemos hablarlo en otro podcast, si deberes sí o deberes no. O incluso lo podemos tocar un poco porque al final es verdad que incluso en las familias, y yo lo veo en mi entorno cercano, supone un problema, ¿no? Una confrontación entre padres y hijos a la hora de hacer deberes y tal. Pero bueno, claro, al final... Es que esa es la idea que tenemos que tener. El tema es que al final, ¿qué es la implicación de la familia en el aprendizaje? ¿Vale? La implicación de la familia en el aprendizaje es que nosotros traslademos tareas que tienen que hacer en el cole para que las hagan en casa, o es que la familia entre en consonancia un poco con los principios de qué se necesita para aprender y apoye determinados valores y determinados principios y trabaje algunas habilidades
¿vale? Pero sin que eso suponga para el peque que estoy en mi casa haciendo lo mismo que hago en el cole. Porque claro, si ellos ven que en todo momento siempre se está haciendo lo mismo, pues a veces pues caen en el desánimo en casa y entonces ya empiezan las conductas de los papás tienen que obligar, para qué tal. Entonces, al final nosotros tenemos que saber, como profesionales, cómo dirigir a lo que los papás tienen que hacer en casa para potenciar y crear esos vínculos con los peques y que esto no sea, o que ellos no lo vean como un trabajo añadido. ¿Vale? Entonces tenemos que saber, o sea, yo siempre digo que tienes que conocer a cada alumno, ¿vale? Y saber qué habilidades tú puedes transmitir a la familia para que la familia en casa pueda hacerlo de una forma natural, ¿vale? Y esté un poco en consonancia con el trabajo que tú haces en el aula, claro, evidentemente. Pero para eso tiene que haber unas estrategias de comunicación entre padres y profesores que son claves. ¿Y qué estrategias podemos seguir para esto? Porque muchas veces es verdad que esa comunicación no es nada fluida. Claro. De hecho, yo recuerdo que uno de los focos cuando entramos en la dirección del cole fue el implantar una plataforma de comunicación que fuera efectiva, ¿no? Que ya no fuera solo pues, esa lista de Telegram, ¿no? Que hay muchas veces por ahí que es unidireccional simplemente para yo doy mi comunicación y tal, sino que hubiese un feedback continuo, ¿no? Eso por una parte, y luego también el transmitirles en las reuniones de inicio que las familias, que al final somos un equipo, que tenemos el mismo objetivo, ¿vale? Muchas veces es verdad, y si quieres lo hablamos un poquito más adelante, pero esa confrontación, o sea, existe una confrontación en términos generales entre familias y escuelas, y eso es lo que no, o sea, quiero decir, tú llevas a tu hijo a un centro porque confías en el profesorado que hay ahí, o porque confías en el proyecto, porque confías en lo que allí van a hacer, y muchas veces es verdad que esa confrontación está ahí, ¿no? Y ponemos en tela de juicio muchas veces lo que hacemos los docentes, y los docentes también ponemos en tela de juicio cómo lo están haciendo los padres, ¿no? Entonces, creo que a lo mejor buscar ahí estrategias de, no sé, o tender puentes de alguna manera sería clave. Pero ¿qué podemos hacer para esto desde la escuela? Pues a ver, yo te hablo de mi experiencia, ¿vale? Yo al principio, cuando entré, un poco arrastrada por los comentarios de los compañeros, pensaba un poco como tú, ¿no? Cuando les digo de hacer algo a los padres, es como que veo que hay como una confrontación, ¿no? Y llegó un punto, exactamente no me acuerdo cuándo fue, pero yo creo que fue cuando yo pegué o di el cambio a trabajar por situaciones de aprendizaje, en aquel momento unidades didácticas integradas, ¿no? Que yo quería que eso tuviera éxito y entonces me di cuenta de que para eso yo me tenía que aliar con los padres y ellos tenían que cambiar esa visión de si no trabajamos con el libro, ¿qué hacemos en casa? Me siento perdido, no te puedo ayudar. Entonces me di cuenta de que muchas veces los padres no saben cómo hacer las cosas o entran en confrontación contigo porque realmente no nos paramos a trabajar con ellos. Y los profes, yo creo, desde mi trayectoria, que una parte muy importante de nuestro trabajo es trabajar con las familias. Y en ese sentido me di cuenta de que si lo haces y lo haces bien, identificando cada familia lo que necesita, ¿vale? Te das cuenta de que, primero, cambia la visión de que ellos quieren entrar en confrontación. Luego cambia la visión de que no les interesa, de que creen que todo lo tiene que hacer el cole, porque evidentemente te das cuenta de que a todas las familias les interesa la educación de sus hijos, por lo menos en esta cultura en la que nosotros estamos, en este país. Ahí tenemos mucho que hablar también, ¿eh? Porque es verdad que hay familias que sí que están, y también hay dos aspectos aquí, que es un poco la colaboración, y luego hay otro aspecto más, no sé si llamarle emocional o cultural, que es el transmitirle a sus hijos que lo que pasa en el colegio o que el aprendizaje es importante. Importa. Vale, y eso es una labor nuestra, a hacerles ver a los padres que ellos son un agente importante, porque hay padres que como no están en sintonía con lo que está pasando en el cole, dicen, bueno, pues que se lo enseñen allí. Y yo luego es como, a mí me abrió mucho los ojos también esto que siempre teníamos una lucha de
que nosotros les decimos a los peques, no pegues, y el padre le dice, tú si te peguen te defiendes. Y entonces ya el nene salta en el que me defiendo y ataco primero, porque es que creía que me iba a pegar y entonces ya me estoy defendiendo. Sé de lo que me hablas. Claro, entonces esa política yo ahí también lo vi claro, porque al final tú piensas, por una parte te pones en la situación de los padres y dices, claro, es que ellos quieren personas que se sepan defender. Por la otra parte dices, es que si les dicen esto, a mí me están montando aquí un jaleo que te cagas todos los días en el patio, porque cuando les decías, es que no tienes que pegar, en el peque te decía, es que me lo dice mi padre. Claro, si se lo dice su padre, es que su padre es muy importante. Entonces, claro, yo en el proceso del tiempo me he dado cuenta de que una de las cosas más importantes en la que el profe tiene que focalizarse, aparte de evidentemente visualizar a sus alumnos y ver qué necesita cada uno, es saber qué familias tiene delante y cómo puede llegar a cada una de ellas. Y si tú entras en esa dinámica y conectas con las familias, tienes el 40% del aprendizaje de los niños ganado. Solo con que un padre a lo mejor no se sienta a hacer los deberes con él, pero que le diga, tú tienes que hacer caso a lo que te diga la profe. Bueno, esto es casi una constante, ¿no? El decir que antes a mí mi padre me lo decía, yo llegaba a casa y si el profesor me había pegado, mi padre me pegaba y luego me preguntaba por qué, ¿no? Y decías, hostia, y ahora es al revés, ¿no? Casi. Mi madre sabía que yo era revolucionaria y cuando le decía, me han castigado, siempre me decía, algo habrás hecho. Y yo le decía, pero no me das el beneficio de la duda, y me dice, no. Y ahora hemos pasado muchas veces a lo contrario, ¿no? Hay de todo tampoco, porque tampoco podemos decir que ha sido totalmente lo contrario, pero evidentemente sí que yo he vivido situaciones que dices, tío... Yo he tenido, Guille, los últimos años grupos muy complejos y cuando trabajas en esta filosofía de acercarte a las familias, de tenderles la mano y de decirles, no voy en contra vuestra, sino que os necesito para esto, me quito el 50% de los problemas. Sí, al final es cuando tienes una posición como directora, jefe de estudios y tal, es complicado porque muchas veces, en algunas ocasiones, has tenido que incluso expulsar a gente, ¿no? Y sentarte con ellos y decirles, tío, vamos de la mano con esto. Es que en realidad hay un código, hay un reglamento de régimen interior y se tiene que cumplir, y si te lo saltas tú ya no es cosa de... a veces sé que no le estoy haciendo un favor, pero también hay que proteger a los demás. Pero mira, Guille, ¿tú te acuerdas que encima creo que lo hice contigo cuando hablábamos en el podcast de las adaptaciones curriculares, ¿vale? ¿Te acuerdas que yo te dije, yo he comprobado en el 70% de los casos que cuando un alumno tiene dificultades, si pones medidas de nivel 2, llegas a muy poquitos alumnos que al final acabarán teniendo un ACIS, ¿no? Pues yo también creo que ahora una de las asignaturas pendientes en los coles es el tema de la convivencia y es el tema de recuperar o reinventar esos ámbitos de convivencia que hay en los coles, porque si nosotros fuéramos capaces de trabajar en ese sentido, nos quitaríamos la mitad de las expulsiones que tenemos y sobre todo en los centros de secundaria, que es un problema bastante complicado. Ahora que hablas de secundaria y estábamos hablando un poco de que pensamos que la familia tiene que ser muchísimo más partícipe dentro de las actividades del cole, y esto es una tarea pendiente para los docentes, porque es verdad que, o sea, y luego cuando esto lo hemos hablado con docentes, ellos se defienden y dicen, ya, pero también los padres son los que no. Porque si te das cuenta, ¿a cuántos talleres de tus hijos has ido en educación infantil? A muchos. A muchos. ¿Y en primaria? A menos. A menos. ¿Y en secundaria? También porque no me han invitado, porque yo intento ir siempre. Claro, es lo que te decía, al final nosotros como docentes tenemos que... Vamos cerrando las puertas a las familias, es lo que te estoy diciendo. Vamos cerrando puertas. Y yo cuando me situé en el tercer ciclo, me vi familias y padres que llegaba a la reunión y no venía nadie. Y dije, esto no puede ser. Pero porque yo creo que ahí es el colegio lo que no lo estamos haciendo bien. Estamos poniendo barreras. Digo, en nuestro cole hay una línea roja en el suelo. Yo creo que hay es una línea, no es una metáfora, es una línea roja que no pueden pasar los padres cuando dejan a sus hijos. Y esto ha ido cambiando y todo el rollo, ¿sabes? Y es en plan, no, tú de aquí para acá, olvídate que tú ya no puedes entrar. Y eso se fue suavizando porque al final era una cosa que no podía ser. Incluso te das cuenta en la actitud de los padres que quitaste la línea roja esa
y los padres se quedan en la puerta. Y dices, pasad, es el colegio de vuestros hijos, podéis pasar al patio, os estáis mojando, entrar y cambiar esa filosofía es muy complicada, porque ahí les estás diciendo para, y ellos ese para lo van transmitiendo, y cuando ya les dices ven, entonces ya vienen en una actitud de nosotros ¿qué pasa aquí? ahí, Eva, nuestra compañera, nos empezó a decir que si los grupos interactivos y grupos y tal, y yo dije esto que es Eva, y yo veía que ella estaba en quinto de primaria y los padres entraban todas las semanas a clase a hacer problemas de matemáticas con los alumnos. Tertulias literarias. Sí, en este caso eran unos grupos, bueno, es una estrategia metodológica que viene de las comunidades de aprendizaje, ¿no? Si no me equivoco. Pero esto es muy importante que las nombremos cuando hablamos del entorno familiar, ¿vale? Porque eso sí que fue un estudio que estuvo vinculado a temas de inclusión, pero que nuestro compañero Ramón Flecha participó en ese estudio a nivel europeo, que también está vinculado al INDEX, y él consiguió demostrar que la participación de las familias en el cole reducía procesos de inclusión, mejoraba procesos de exclusión, que es lo contrario, y además mejoraba la visión que las familias tenían del propio centro educativo. Explica un poco, si quieres, lo que son las comunidades, o sea, de eso nace las comunidades de aprendizaje. Correcto. Que es una, no sé si llamarlo metodología, una forma de entender... No, las comunidades de aprendizaje es una forma de organización del centro, ¿vale? Ellos se estructuran un voluntariado de padres para que puedan entrar en el centro a participar en la vida familiar o en la vida organizativa del centro, que al final lo convierten en una pequeña familia, y participan en todas las estructuras, tanto organizativas como participativas dentro del aula. Y la forma de participar dentro del aula pues es por medio de determinadas estrategias metodológicas, como son los grupos interactivos, las tertulias literarias, ¿vale? Pero que al final eso es una de las partes, ¿vale? Que es ya el entrar dentro del aula y vivir el cole desde la pedagogía, pero luego están todas las otras partes que son organizativas, porque participan en consejos escolares, en comisiones que se hacen, y luego poco a poco, cuando van transformando esa comunidad, ellos mismos también, ellos junto con sus hijos, dan, por medio de determinadas estructuras, la visión de lo que para ellos sería el colegio, y entonces se les toma en cuenta en lo que dicen. Es que esto es esencial, y ya te digo que cuando lo llevas a... Nosotros no éramos comunidad de aprendizaje, sí que hay muchos coles que son comunidad de aprendizaje, pero sí que adoptabas estrategias como, por ejemplo, los grupos interactivos, y los padres, cuando se meten en el aula y ven la diversidad que hay en el aula, ven las dificultades que un profesor tiene, etcétera, etcétera, ahí cambia mucho la visión de los padres también. Estas comunidades de aprendizaje tuvieron mucho éxito, sobre todo en zonas de deprivación sociocultural, ¿vale? Cuando estaban o tenían mayormente familias que estaban muy alejadas del entorno educativo. Luego, cuando cada cole tiene que saber también sus características y las características de su familia. Cuando tú estás en un cole en el que las familias están próximas al cole, a lo mejor montar toda la estructura de una comunidad de aprendizaje no hace falta, solamente con un pequeño sistema de voluntariado o determinadas acciones para que los padres estén presentes en el cole es suficiente, ¿vale? Pero es importante marcar ese dato, porque de eso se desprende que cuando las familias están en sintonía con lo que está pasando en el cole, ¿vale?, transmiten de una forma implícita que a sus hijos que lo que pasa en el cole es importante. Es que esa es la clave. Porque hablábamos, si quieres podemos, o sea, dejamos aparte el tema ya de que, por ejemplo, en secundaria yo nunca he visto un taller de padres, jamás, creo. Es muy difícil. En primaria muy poco, y es algo que tenemos que hacérnoslo mirar, y en infantil es verdad que hay muchísimo más, pero también hubo una época que también estaba ahí bastante coartado. Ahí depende de coles. Depende de coles, es verdad. Y creo que es algo, pero luego también lo dices, es verdad que cuando quieres hacerlo te dicen, es que no viene nadie. Es verdad, nosotros hacíamos escuelas de padres en el cole, y al principio sí, y luego, o sea, el primer año vino mucha gente, el segundo año eran 4, ¿vale? Y entonces dices, ostras, pero es un poco lo que dices tú, si los has acostumbrado a no estar, cuando los quieres no van a estar, esto es como un poco como todo. Y además también a veces la propia organización o la propia administración pone alguna traba en este sentido, porque ahora, por ejemplo, en la guardería de mis hijos,
quieren hacer que en los cumpleaños los padres participen, y para poder entrar tienes que presentar el certificado como que no has tenido ningún tipo de sentencia abuso, en contra de abusos sexuales. Bueno, que no pasa nada, pero que, por ejemplo, a mí me gustó mucho la actitud de la directora del cole, que dijo, a mí me dijo, Fanny, yo no tengo problema porque yo sé y sé cómo se puede obtener y tal, que es un trámite online. Un trámite fácil. Pero a los padres que a lo mejor no tenían idea de cómo manejarse en red, les dijo, pues no pasa nada, si no tenéis ningún problema, venís al despacho y yo os lo facilito. O sea que al final también a veces son trabas, pero se pueden siempre superar, ¿no? Siempre que haya una voluntad de ambas partes de estar ahí, ¿no? Y esa voluntad se tiene que crear, yo creo que más por parte del colegio que de los padres. Evidentemente los padres al final tienen que dar la última palabra, pero yo creo que la escuela tiene que pensar que las familias tener a las familias a su lado es un 40% de su éxito. Sí. ¿Qué estrategias específicas le darías a un padre o a un docente para que se lo transmita a un padre, o sea, lo transmita a los padres para que para mejorar el aprendizaje en general? Es decir, estrategias concretas. Por ejemplo, a mí se me ocurre, bueno, hay varios estudios que dicen, y bueno, esto no es nada nuevo para nadie, ¿no?, que los que leen en casa al final consiguen una mejor comprensión lectora y unos mejores resultados académicos. También hay estudios que demuestran que la música, el apuntarlos a música, es algo que también tiene... No se sabe si la correlación es directa o no, pero se obtienen mejores resultados. El simple hecho de transmitirle lo importante que es, ¿no? Porque luego hablaremos también de la parte emocional. ¿Qué puedo hacer para lo importante que es? Pues bueno, a mí, yo no me acuerdo a quién se lo escuché, pero el que salga tu hijo del cole y pregúntale qué ha hecho. O sea, pregúntale qué es lo que ha hecho y qué es lo que más le ha gustado. O sea, yo cuando salen mis hijos del cole les digo, bueno, ¿qué habéis aprendido hoy? ¿Os habéis divertido? ¿Qué habéis hecho? Que es curioso porque el pequeño de la mañana nunca se acuerda. O sea, cuando se queda al comedor por la mañana, pero no me acuerdo, digo, hombre, de algo te acordarás, tío, ¿no? Algo habrás hecho... Y luego, ¿qué es lo que más les ha gustado y lo que menos, ¿no? Es como una estrategia así de metacognición que siempre que salen del cole, ¿no?, para que vean que lo que está pasando ahí me importa, ¿no? Porque claro, si salen del cole y ni le pregunto ni nada, pues ¿cuál es qué le estoy transmitiendo? Claro, es como una barrera. Pues a ver, yo siempre lo que pienso es que no hay un café general para todos, ¿no? Un café para todos no puede existir. A mí me gusta... Y yo siempre digo, no solo por la inclusión, sino también por este tema, cuando coges un grupo, lo más importante es investigar cada niño lo que necesita y lo que le hace falta verdaderamente, porque tú estás diciendo lectura, pues a ver, yo si te hablo de mi perspectiva, quinto y sexto, ¿vale? Ya los alumnos ya tienen unas dinámicas asociadas, ¿no? Pero ahí, por ejemplo, ¿tú recomendarías tener una rutina, o sea, en cada familia que haya una rutina, aunque no tengas deberes, el que tengas una rutina de leer o de hacer algo sí, solo con el padre? Sí, ¿Cómo lo harías? Yo siempre lo que hago es investigar en lo que al niño le hace falta, ¿vale? Y después, cuando ya sé lo que le hace falta, intento siempre, sobre todo al principio del ciclo, tener una entrevista individual en cada familia, ¿vale? Yo los días de las familias siempre tengo padres, porque me parece que es una cosa muy importante y nunca lo trato desde una reunión general. Si tú en una reunión general puedes decir, pues mira, es muy aconsejable que los niños lean, pues claro, por supuesto, pero y siempre te levanta uno la mano y dice, ¿y si por ejemplo al mío no le gusta, qué hago? Vamos a ver qué es lo que pasa con tu hijo, por qué no le gusta, cómo podemos iniciar en la lectura. Entonces, nunca hay un café para todos, ¿vale? Entonces, yo lo que intento siempre es si empezamos en septiembre, yo les digo que me tienen que dejar mi tiempo en la reunión general y allá el mes de noviembre empezamos a hacer las entrevistas individuales, ¿no? Y en cada entrevista individual intento darles estrategias que pueden trabajar cada uno con ellos. Hay alumnos que les hace falta mejorar su organización personal. Hay alumnos que les hace falta trabajar dinámicas de atención.
Hay alumnos que les hace falta trabajar aspectos de, como tú has dicho, de lectura, otros a lo mejor de razonamiento. ¿Vale? Sí, perdona que te corte, Fanny, en ese sentido, y sí que me gustaría recomendar, hay un libro de Héctor Ruiz que es el de cómo aprendemos. En este caso no recuerdo exactamente si el título es de cómo aprendemos en el cerebro del adolescente, que son estrategias, o sea, al final se trata de explicarle que es algo que tenemos que hacer los docentes, y si no lo hacen los docentes en el centro de su hijo, yo como padre lo haría, es comprarle ese libro, que está adaptado al nivel de personas de a partir de sexto de primaria, donde te explica cómo funciona el cerebro de forma muy fácil para adoptar estrategias que sean útiles a la hora de aprender y de estudiar, ¿de acuerdo? Porque muchas veces tenemos cosas, hacemos cosas por sistema, como por ejemplo leer y releer a la hora de estudiar, que está demostrado que no tiene una eficacia, que no es eficaz a la hora de estudiar, ¿no? Y en cambio sí que hay otras que están demostradas que sí que funcionan. Y en ese libro explican esas estrategias y es algo que podemos hacer e implementar dentro de nuestra... Mira, hay alumnos que les hace falta mejorar el discurso, organizarlo. Por ejemplo, yo le he recomendado a un padre que cuando vaya por la noche a dormir, a partir del cuento que utilizan para leer, que le monte otra historia y que él sea capaz de montar otra historia, porque tiene un discurso muy desorganizado. Anárquico. Y entonces, para que le ayude a organizarlo, ¿y qué va ahora? ¿Y qué va después? Ah, pero tú me habías dicho que pasaba esto, pero ¿esto cuándo pasa? ¿Quieres que pase antes o quieres que pase después? ¿Vale? O sea, estrategias así, y sobre todo les tienes que dar recomendaciones para que lo hagan por medio del juego. No tienen que ser nunca de la misma forma en la que tú lo haces en clase. ¿Por qué? Porque al final generas, por una parte, un apoyo en ese aprendizaje y por otra, la creación de un vínculo entre el padre y el hijo en ese sentido, ¿no? Sí, en ese sentido, y lo teníamos por ahí también para apuntar, el uso de aplicaciones, ¿no? Es algo que a los niños les gusta bastante y que al padre a nosotros como padres no nos implica una preparación excesiva, ¿no? Yo, por ejemplo, en casa sí que con mi hija mayor, bueno, y con el pequeño de hecho también, les gusta mucho al final sentarse con tu padre a hacer cualquier cosa. Con el tiempo, muchas veces el tiempo limitado que tenemos, es que les da igual que sea. Quiero que te sientes a mi lado, además ellos lo expresan, quiero que estés a mi lado. Yo aplicaciones como por ejemplo el Rey de las Mates, el Duolingo, la Matific, por ejemplo, hay otras familias que tienen Snappet, son cosas o Progrentis incluso, que trabaja algún tipo de habilidad de lectoescritura y todo el rollo, de búsqueda de información. Sentarte con ellos 20 minutos y hacerlo con ellos les encanta y al final nosotros están aprendiendo trabajábamos también. para el cálculo mental y para las tablas de multiplicar, que siempre es sangrante, porque hay nenes que llegan a quinto y sexto que no se la saben, el Babel. Sí. Y entonces cuando tú se lo decías a la familia, le decías, tenéis que jugar juntos, ¿vale? Una partida cada uno, y él tiene que ver que cada vez va mejorando y tal. Pues son cosas que él está ayudándole a que su hijo potencie el cálculo mental y repase las tablas de multiplicar, pero lo están haciendo jugando. Pues solamente con que consigan determinadas cosas, las familias así, a ti luego te ayuda muchísimo, porque ese niño, si mejora el cálculo mental, luego va a facilitarle el poder hacer mejor todas las tareas que están vinculadas a las matemáticas, la resolución de problemas, la tal. Entonces, tú al final como profe tienes que saber qué es lo que le pides a los papás que te ayuden, y hacerlo de una forma individual, para que ellos vean que tú has hecho un análisis de cada una de las familias. Entonces ellos ven que realmente a ti te está importando que ellos participen, ¿no? Claro. Y luego hacer un seguimiento, que no sea, ay, pues monto todo al principio del curso, les lanzo esto y luego ya que vayan haciendo durante 2 cursos y al final del ciclo ya hablaremos de cómo ha quedado. No, cada X tiempo te tienes que proponer hacer una revisión con los padres, cómo vas, qué tal, llamarles que vengan. Y eso, por ejemplo, yo lo que he visto en cursos superiores es que funciona muy bien si lo haces de forma individual. Es un curre para los profesores, por supuesto, mucho. Pero yo creo que es una tarea súper importante si tienes el rol de tutor, ¿vale? Yo creo que eso es uno de tus trabajos más, para mí, ya te digo, más importantes. Y otro aspecto, que hay un libro que habla del tema de las desigualdades en el tema de educación y tal, que es de un tal Saturnino, que yo lo leía y había un factor que era determinante, y era
nivel de los conocimientos previos del alumnado. Es decir, el cómo las diferencias se marcan en cuanto a qué experiencias ha vivido cada alumno, porque al final eso lo que va a hacer es que lo pueda que lo que le expliquen en clase lo pueda relacionar con cosas que ya ha aprendido, ¿no? Que no tenemos que confundir esto con sobreestimular a nuestros hijos, ¿no? Pero evidentemente buscar experiencias de aprendizaje que no tienen por qué ser con libros ni con libretas delante, sino que tiene que ser pues, el ir a un bioparque, ir a un oceanográfico, ir a sitios que sean ricos culturalmente, a museos que están adaptados para niños y tal, viajar, cosas así, que sí que es determinante, o que los estudios sí que nos dicen que es determinante en cuanto a luego el aprendizaje. Es decir, que hacer cosas en familia, evidentemente, es súper importante. Y también es importante, Guille, porque a lo mejor te está escuchando alguien y puede pensar todas las actividades que ha dicho. Son de pasta. Sí, exacto. Tienen Sí, un coste lo he pensado. económico y eso podría ocasionar que haya una brecha, ¿no? Que haya una brecha Que siempre lo va a dentro haber, de... no hay que ser... No, pero para pasar tiempo en familia solamente necesitas a la familia, te da igual el lugar, te da igual el sitio, puedes también ir a hacer una excursión al parque que tienes al lado. O sea, yo en ese sentido siempre me preocupo mucho de que las familias que a lo mejor puedas tener, que consideramos que tienen un poder adquisitivo menor o que tienen una menor posibilidad económica, ¿vale? Ofrecerles experiencias que pueden hacer para que al final vean que ellos tienen las mismas posibilidades que los demás de participar en el aprendizaje de sus hijos, que esto no depende de que lo pueda llevar al bioparque o no, porque si te vas a dar una vuelta por el campo, también puedes ver conejos y también puedes ver mariposas Sí. y también puedes ver determinadas cosas, pero tienes que salir. Y luego hay otra estrategia que creo que le dedicaremos otro podcast, que es el aprendizaje basado en el juego, que al final Correcto. el aprendizaje basado en el juego es algo... Bueno, que no nos vamos a poner ahora a decir cuáles son los beneficios porque ya te digo que da para otro podcast, pero hacerlo en familia al final le está introduciendo al nene o a la nena en unos conocimientos y en unas situaciones que además muchas veces se van a dar en la vida real, ¿no? Claro. Nosotros, por ejemplo, el quién es quién, el tabú, el Pictionary, todos estos que a ellos les encanta jugar, al final son súper enriquecedores a la hora de... Y hay muchos que están muy enfocados también a... Tenemos uno de sinónimos y antónimos que les encanta, tenemos uno de lince que les encanta, que al final son habilidades que el del lince, por ejemplo, es de buscar figuritas así de forma muy rápida, que son previas a la lectoescritura y a la fijación ocular y todo el rollo Claro. esto, que son súper interesantes. Entonces ahí sí que hay, si queréis, hacemos una batería de juegos, ¿no? Estaría muy bien para otro... Pero y luego juegos que no hace falta material, por ejemplo el pollito inglés, el veo veo, el ir por la calle y interpretar las letras de la matrícula y inventarte Sí. una palabra con Sí, esas sí, sí, letras eso y está con las guay. sílabas, o sea que hay muchísimas formas de interactuar con tus hijos y hacerles jugar y evolucionar mentalmente y a veces no necesitas nada, solo necesitas una voluntad por tu parte. ¿Vale? O un conocimiento. Yo a veces he enseñado a algunos padres a jugar a determinadas cosas. Sí, al final entra un poco en que lo hemos hablado alguna vez, ¿no? En contradicción con esa corriente que hay de darle el móvil y apáñate, ¿no? Ya. Y estoy viendo el TikTok, estoy viendo tonterías, que esto realmente cuando lo ves al final es algo... A mí no me gusta. A ver, yo en ese Y sentido es verdad siempre... que, por ejemplo, mis hijos, bueno, de momento, que evidentemente a redes sociales no les doy acceso, no me gusta. Hombre, O sea, son muy pequeñitos. Son muy pequeños, pero no es la tendencia general, y esto lo Ya. podemos hablar en otro momento si queréis. Pero que la tendencia es que a muchos nenes se les está, bueno, a muchos padres se les está yendo la mano con esto de las redes, del acceso a las redes sociales tan pequeños, y creo que puede llegar a ser peligroso, ¿no? A Y ver, te digo porque- yo siempre pienso que en todas estas cosas los extremos son malos. O sea, en determinadas edades evidentemente no, pero cuando ya empiezan a tener una edad, decirles que tampoco existe, tampoco. No, ¿vale? evidentemente. Lo que pasa es que Es imposible, de el hecho. hecho de a lo mejor utilizarlo para que me deje tranquilo, es que es totalmente la corriente que estamos diciendo opuesta, porque Claro. nosotros queremos crear un vínculo con el padre, que puede ser que a lo mejor te diga, vale, quieres ver algún vídeo y tal, tienes 10 minutos, pero luego vamos a jugar tú y yo, o después de estar juntos vas a poder tener un poco de acceso a eso, perfecto, pero el tema siempre va a ser que
tiene que prevalecer el vínculo de pasar tiempo juntos, de hacer tiempo juntos, incluso podemos determinar entre semana, luego el fin de semana dejar un poquito de manga ancha, ¿vale? Evidentemente, pero sí, no, y no, yo lo no, hago también. no se tiene que utilizar las redes para que me dejen tranquilo, porque entonces ahí estoy. Que esto no viene porque ahora querramos entrar en este tema, sino porque hay estudios que demuestran que esa vinculación familiar y que ese desapego a la hora de hacerlo tiene un impacto en el aprendizaje del niño o de la niña. Así que es algo que tenemos que tener en cuenta en todos los... Y sobre todo emocional, pero bueno, esto lo hablaremos en otro momento. Yo creo que aquí lo importante que nosotros queríamos ver hoy, que lo hemos estado hablando, es que, primero, ambas partes, tanto la escuela como la familia, tendrían que ver que la implicación mutua, ¿vale?, puede ser el 40% del aprendizaje de sus hijos. Sí, yo creo que, y con esto creo que terminamos, ¿no? Es decir, que a los docentes que abran las puertas de sus aulas. Pero para mí los docentes tienen que ser los que tomen la iniciativa. Sí, los que tomen la iniciativa, porque ellos son los que tienen el poder en estar en el cole, en tener el conocimiento de qué es lo que necesita cada niño. A los directivos que hagan escuelas de padres para que todas estas cosas sean... Y a los padres, entre los cuales nos incluimos ya, el que entiendan que cuando el colegio y la familia van de la mano, el éxito está prácticamente garantizado, tanto cuando las cosas van bien como cuando las cosas van mal. Al final no somos los docentes los enemigos de los padres. No, o sea, cuando un padre venía y lo veía que estaba en una posición que ha pasado muchas veces, que está en una posición a la defensiva, ¿qué tal? Yo se lo bajaba, o sea, la forma más rápida de bajarle la defensa era decírselo de, mira, usted y yo, o tú y yo, estamos aquí con el mismo objetivo, y es que tu hijo salga de aquí lo mejor posible, o que triunfe lo máximo posible, o que se saque, o sea, ese objetivo, queremos el bien de tu hijo. Entonces, si estamos en el mismo barco, vamos a remar juntos. Claro. No puedes venir en contradirección. Claro, ¿no? claro. Y a partir de ahí buscar puntos de entendimiento y todo esto. Y sobre todo hacerles sentir que eso va a ser importante y que su participación va a ser trascendental, porque si hay una confrontación entre lo que le están diciendo en el cole y lo que le están diciendo en casa, al final al niño lo único que le crea es un conflicto. Y le crea un conflicto cognitivo y emocional, y al final de los conflictos ya sabes cómo se sale, ¿no? Como mejor se puede. Sí, y eso, y algo que no hemos dicho también, ojo con lo que los padres decimos o como de los profesores, o sea, delante de nuestros hijos, del colegio y de los profesores, porque al final eso va a tener un impacto brutal. Y los profesores de los padres también, ¿eh? Porque a veces cuando el niño dice, es que esto lo ha dicho mi padre, pues hay el típico comentario, pues tu padre, pues no sé cuánto está. Yo nunca me atrevería, creo, a decir eso, pero bueno, a un hijo, pero sí, al final... O cuando dices, pues tu padre aquí no manda. Eso sí, así tu padre. Pues aquí tu padre no manda. Ojo, no, que si viene mi padre vas a ver... Claro, esa dinámica es la que se tiene que intentar romper. Bien, pues yo creo que lo dejamos aquí, a ver si hemos podido dar algunas claves, ¿no?, para mejorar esa interacción, ¿no?, entre familia y escuela. Y nada, nos vemos en próximos capítulos. Exacto, adiós. Hasta luego. Chao.